No, porque acá está diciendo Pablo que el que lo hace sin discernir el cuerpo del Señor acarrea juicio, ¿no es cierto? Y algunos están enfermos y otros duermen. Y no es que el Señor los ha mandado al infierno a los que han... No, Él antes los ha disciplinado y después los ha llevado a su presencia. No es que Él, como en 1 Corintios 5, Pablo acá en 1 Corintios habla bastante fuerte, ¿no? Cuando realmente hay pecados que indignan a Dios y también no dignifican su nombre y no nos dignificamos también como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Al ser imagen y semejanza de Dios tenemos una dignidad que Dios nos da, por lo tanto tenemos que ser respetados nosotros mutuamente, tenemos que respetarnos. Es un acto de dignidad, ¿no? Por eso que Pablo, decíamos la semana pasada, está escribiendo y hablando de que los corintios no dignifican a los pobres, no le dan su lugar como hijos de Dios. Ellos se adelantan y participan de su propia comida. No dice, para nada Pablo va a decir Santa Cena o comunión, no dice su comida, porque es su comida. Ahí no ha estado en ningún momento Dios. Tal como lo están haciendo porque están deshonrando el nombre de Dios, están siendo irreverentes en el nombre de Dios y tomando el nombre de Dios, están profanando el nombre de Dios, están haciendo lo incorrecto. Por eso que es importante entender ello, ¿no? Entonces ya hemos visto de que no podemos nosotros hacer la acepción de personas y que todos tenemos que amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Y que si lo hacemos, nosotros estamos pecando contra Dios y es tan igual como cualquier pecado, que es escandaloso. Como a veces consideramos que los grandes pecados en la iglesia son cuando alguien roba, por ejemplo, cuando alguien estafa, cuando alguien adultera, cuando alguien fornica. Esos son los grandes pecados. Pero para Pablo y para el Señor, el de hacer acepción de persona, maltratar prácticamente a un creyente y tomando la supuesta autoridad de ser hijo de Dios y maltratarlo a alguien, es tan igual o más escandaloso que ese tipo de pecados. Porque acá Pablo está hablando de que va a haber juicio por causa de esto. Pero, entonces, Pablo, para solucionar el problema, él va a tomar lo que él recibió. Dice en el 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es una tradición. Cuando Jesús en el aposento alto cambió o hizo la innovación o el cambio de la Pascua a la Santa Cena o Mesa del Señor, va a establecer un nuevo rito, ¿no? Algo que va a ser trascendente. No es que Dios se lo dijo a Pablo en una revelación, no fue así, sino que eso ya había esa costumbre, esa tradición. Cuando él va, ¿no?, y llega a la iglesia por primera vez y participa, después de ser bautizado de la cena del Señor, él escucha estas cosas, que el pueblo, que la iglesia lo decía. Pablo es el primero, el que va a hablar de la institución de la cena del Señor, es el primero. Porque vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, los evangelios todavía no estaban escritos. El primero que comienza a escribir cartas es Pablo, después ya vienen los evangelios, ¿no? Entonces, Pablo es el primero que recoge esa tradición y el que se acerca bastante a Pablo y mejora todavía la apreciación de Pablo es Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas fue discípulo de Pablo. ¿Me entiende? Pablo, cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas para defender a Pablo, que estaba en la cárcel, uno de los motivos principales por el cual se escribe el Evangelio de Lucas es para demostrar que el Evangelio no tenía nada de subversivo, no era nada contrario al sistema romano, por el contrario, lo ayudaría. Pero Pablo, ahí, por eso que Lucas se dirige a Teófilo, ¿no?, un hijo, a un amado de Dios, y todos nosotros somos amados de Dios, ¿no es cierto? Si somos hijos de Dios, Teófilo significa un amado de Dios. Entonces, muy probablemente que se fue, y dentro de las cosas que averiguó Lucas como historiador, cómo se hacía la cena del Señor, cuáles eran las palabras que se pronunciaban. Pues dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
Y esto es importante y trascendente, amado hermano. Nada de lo que hay aquí en la palabra de Dios, tú lo vas a descubrir, Dios te va a dar una revelación especial, que tú tienes una unción. Eso, sáqueselo de la mente, hermano. Si alguien viene con esas cosas, o tonterías, o herejías, no le creas. Todo esto ya está explicado. Todo lo que está en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya está explicado. Dios aún usó los padres de la iglesia y los hombres que vinieron después para interpretarnos. Lo que hacemos es renovar esta enseñanza, aplicarla a este tiempo, pero no hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón. Entonces la palabra de Dios ya está escrita y muchas interpretaciones que el día de hoy a veces pensamos que es nueva. No, tú vas y al final encuentras que Orígenes, que tal hermano ya le había dicho, que el otro le había dicho, que ya lo había dicho. ¿Por qué? Porque al comienzo la iglesia estaba muy viva, estaba muy dinámica, tenía un poder y un dinamismo increíble por el Espíritu Santo, y Dios iba enseñando y el propósito por el cual estaba escrita esta palabra. Por eso esta tradición, porque es una tradición lo que se está estableciendo, y es la única vez en que Pablo se explaya y explica tan ampliamente una tradición, porque él quiere demostrarle a los corintios que Pablo les había enseñado el Antiguo Testamento. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento de los corintios, porque Pablo estuvo casi 2 años en Corinto enseñándole, así como enseñó en Éfeso, igual le enseñó la palabra. Porque si tú vas a varias porciones, Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Dice, pero ellos no conocían. Sí, Pablo se encargaba de enseñarle la palabra de Dios. Entonces ninguno de los corintios que estaban y que se congregaban en la iglesia y fueron discípulos de Pablo y conocieron el Evangelio a través de Pablo, podían decir lo contrario, porque Pablo les había enseñado la palabra. Les había enseñado, porque en ese tiempo no había el Nuevo Testamento. ¿Qué había? El Antiguo Testamento. Y Pablo fue uno de los primeros que comenzó a interpretar, dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo y bajo la revelación de Dios, lo que decía el Antiguo Testamento acerca de los Evangelios. O las cosas que Jesús había dicho o enseñado, Pablo las va interpretando, o algunos problemas que había en las iglesias aplicando el Evangelio. Entonces, eso es importante que lo sepamos, amado hermano. Por eso que aquí yo no traigo algo que puedo decir, a mí Dios me reveló, a Dios me... No, hermano. Yo estudio, y si quiero estudiar más profundamente, si quiero hacer mi exégesis, de todas maneras tengo que usar recursos, ¿me entiendes? Tengo que usar diccionario, tengo que usar historia y un sinnúmero de cosas más para interpretar lo que está escrito aquí en la palabra, o a veces leo un comentario y ese comentario está acertado. Por ejemplo, uno de los más grandes en habla hispana o de los pentecostales, mejor teólogos exegetas, es Gordon Fee, y es pentecostal, y es uno de los que mejores ha interpretado Primera de Corintios, y lo reconocen aún hasta los reformados, los calvinistas, los bautistas, aunque a veces no lo quieren reconocer, pero él es un hombre que se dedicó a esto, y era un pentecostal, y gran parte de lo que yo estoy explicando me he nutrido de él, me he nutrido de John Stott, me he nutrido de Sjogren y otros más, que de una u otra manera uno tiene que aprender. Entonces, no hay nada nuevo, hermano, que tú puedes traer, solamente que hay que pedir que el Espíritu Santo tenga la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo y el poder de Dios nos haga entender a ustedes la palabra de Dios y tengan la necesidad cada uno de buscar más. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿No? El Señor Jesús agarró y tomó pan. Es un pan francés, ¿no? Pedí un plato, no sé si me lo trajeron. Ahí está, espera, uno nomás, ahí está, ya está. No. Tomó pan. ¿Qué pasaba? ¿No? Vamos a la historia. Los judíos, cuando ellos comían la cena, su cena normal, cotidiana, no hablo de la cena del Señor, lo normal para ellos, el padre estaba en la casa, y lo primero, cuando ya se sentaban a comer, ¿qué hacía el padre? Agarraba el pan, este pan agarraba y lo bendecía. Es decir, no bendecía el pan, bendecía a Dios. Porque por causa de Dios, él podía compartir con su familia la comida, no solamente el pan. Él no bendecía el pan, bendecía al Creador, porque él reconocía que si algo tenía era de Dios, que Dios le proveía todo.
Es decir, él reconocía la mayordomía, aun cuanto más nosotros ahora en la gracia, que sabemos que todo lo que tenemos es de Dios. Un adorador verdadero y auténtico sabe que todo lo que tiene es de Dios. La vida que tiene ya no le pertenece, la vida que tiene le pertenece a Dios. La vida que tenemos ya no nos pertenece. Los bienes que tenemos no nos pertenecen. Somos solamente administradores. Entonces, el hombre agarraba y bendecía el pan y a la hora de terminar decían todos amén y agarraba y partía el pan, ¿no? Y lo repartía entre todas las personas que habían. Y si había un invitado, o varios invitados, el que tenía para él, para el padre, la autoridad de la casa, el que Dios había delegado, por lo general eran los hombres, salvo que sea una mujer soltera o una mujer viuda, ¿no? Pero por lo general era el hombre, ¿no? Y al final ya terminaban todo de comer todo y agarraba él al final una copa. El dueño de la casa le decía que orara, ¿no? Para finalizar la casa. Y el hombre oraba y también bendecía por las cosas que habían pasado en ese momento, ¿no? Entonces, esa era la forma en que Dios tomaba el lugar correcto, el lugar que le correspondía. Es decir, ellos no se sentaban y a veces como nosotros, a veces comemos como, ¿no? Apurados, estamos apurados y no le damos un lugar a Dios, no adoramos a Dios cuando vamos a comer, porque el comer, hermano, es trascendente, ¿no? Es trascendente, porque sin comer no podemos vivir, ¿no? En estos días nos estamos viendo cómo el Señor nos está golpeando poco a poco, ¿no? Comidas así nada más, ¿no? Como haciendo un ensayo, ¿no? Por aquí la cebolla, y en un momento otro al mercado, no vale ni 3 soles, vale 15, 12, en algunos lugares ya hasta 20. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Qué pasa con Arequipa? No es Arequipa, es a nivel mundial. La cebolla ha habido una escasez a nivel mundial porque el clima ha cambiado. Es increíble, de verdad. Yo pensaba que era un tema nacional, no. La India, por ejemplo, agarró y cerró sus fronteras para no exportar cebolla. Increíble, ¿no? Y en estos días, ¿qué más? El limón, que es tan importante para los peruanos, ¿no? Para su ceviche. No sé si ya bajó, no sé. Bajó de precio, no subió. Somos conscientes, hermano, que cuando vamos a comer, todo Dios lo da. Todo Dios lo da. La comida, hablamos de lo natural, ¿eh? De lo natural, no estamos hablando todavía de la cena del Señor. En lo natural, la trascendencia, la importancia que tiene, que tú y yo tenemos que ser agradecidos a Dios. Dice, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que nosotros hacer es, primero, amado hermano, saber que estamos aquí congregados porque Dios nos ha traído, porque Dios nos quiere tener juntos para cumplir propósitos. Una de las cosas que meditaba haciendo este mensaje, todos nosotros podemos tener distintas apreciaciones del culto. Yo seguro que les pregunto a cada uno y cada uno va a tener una apreciación. Pero al final, ¿sabe quién nos une? Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, hermano, y nos une para participar ¿de qué? De este culto, para alabarle, para honrarle. Entonces, una de las primeras cosas que Dios hace es que nosotros tengamos participación. Dice John Stott que nosotros nos reunimos en la cena del Señor para participar, es decir, para tener koinonía, comunión. Y decíamos la semana pasada que koinonía es ser partícipe con alguien de algo. Esa es la palabra, simple y llanamente, la palabra koinonía, que es comunión.
Nosotros tenemos una comunión santa, no tenemos una comunión pagana. No venimos a adorar a ninguna divinidad creada por el hombre. Nosotros venimos a adorar a Dios, ¿no? Por eso que Jesús agarra y hace que tomen el pan y después va a ordenar que se tome la copa y va a decir el pan, este es mi cuerpo. Y por la copa va a decir, esta es la copa del nuevo pacto. Por tanto, los que estamos aquí no somos espectadores. Nosotros hemos venido, usted está viendo y oyendo. Me han visto partir el pan y me están oyendo la explicación, ¿no? Ese era por eso que la mesa del Señor es algo visible, algo que tú tienes que ver y ser parte de ella. No puedes ser un participante o un congregante indiferente. Ellos, ¿cómo fue la primera vez? Era la Pascua. Y en la Pascua se comía el cordero, recordando la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y nosotros celebramos la mesa del Señor, celebrando la liberación de Dios de nuestros pecados, donde Satanás nos tenía cautivo, ¿no? Porque el faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo, ¿no? Y de ahí Dios nos ha arrancado y nos ha traído y ahora somos sus hijos. Pero la Pascua solamente se hacía una vez al año. En cambio, la cena o la mesa del Señor o la Santa Cena, podemos hacerlo cuando consideremos delante de Dios, con temor y temblor, adorando. Hay iglesias que lo hacen toda la semana, hay iglesias que lo hacen cada mes, hay iglesias que lo hacen cada 2 meses, cada 3 meses, hay iglesias que lo hacen una vez al año. ¿Cómo tú o cómo la iglesia esté o los que Dios ha puesto a dirigir la iglesia entienden lo que significa esta comunión con Dios? Porque lo primero, para poder participar, la primera comunión que tenemos que tener es con Dios. Por eso que Pablo en el 10:16, ¿no? En el 10:16, en Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, si siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces aquí está hablando de la participación, de la koinonía, de la comunión que tiene que ver en la iglesia del Señor. Aquí, no porque nosotros querramos y hagamos acepción de personas, tú no vas a participar de la Santa Cena. Solamente tú no puedes participar de la Santa Cena o de la mesa del Señor cuando tú no te has bautizado en agua, cuando tú no has ratificado tu compromiso con Dios, porque de la perspectiva de Pablo, cuando habla aquí en 1 Corintios del 10:1, del 1 al 5, Pablo es claro explicando que nosotros, nuestro caminar cristiano, realmente comienza el día en que nos bautizamos en las aguas. Y Pablo lo va a explicar. Aquellos que quieran estudiarlo, estudien los versículos del 1 al 5, en el 10, y ahí lo dice claramente. ¿Por qué? Porque Israel estuvo bajo la nube y pasó el mar en seco, y eso simboliza el bautismo en agua. Porque hasta ese momento, hasta antes que apareciera la nube, ellos obedecieron a Dios. Y la presencia de Dios se manifestó, la gloria de Dios a través de la nube. Y la gloria más grande todavía fue cuando pasaron el mar en seco y realmente ese lugar donde ellos pasaron siempre había agua. Entonces eso simboliza el bautismo, el inicio. ¿Me entiende? Y la cena del Señor, por eso que acá en el versículo 10 lo está explicando Pablo, en contra de la idolatría, cómo es la forma que tú puedes ir en contra de la idolatría, es renovando tu pacto.
teniendo esa comunión de la mesa del Señor, de la Santa Cena, lo trascendente que es la Santa Cena, ¿no? Entonces, seguimos, dice que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias. Lo segundo que vamos a participar es dar gracias. Vamos a hacer la acción de gracias, ¿no? Es de suma importancia, hermano. Y en este tiempo, y no es la primera vez, amado hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú lees nada más la palabra de Dios, el pueblo de Dios es introducido por Dios en la tierra prometida, en Canaán. La generación de Josué se establece. La generación de Josué muere la gran mayoría y en el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Vivían como querían. Tenían problemas, clamaban a Dios y Dios venía y los liberaba. Y si tú vas a mirar, ese es un ciclo permanente. Aún cuando ya se dividen las 10 tribus, las tribus del norte, que es Israel, y las tribus del sur, que es Judá, las tribus de Israel, amado hermano, ninguna de ellas adoró a Dios cuando se separaron, se volvieron paganos. Aún hicieron hasta un falso templo en Samaria. Hicieron sus ritos a su manera y a su forma, y Dios le advirtió y les advirtió a través de los profetas y los castigó. Le dio juicio, los arrancó y los sacó, y hasta el día de hoy las 10 tribus de Israel están perdidas. Dios los va a volver a reunir, porque ninguno, hermano, usted lee. Y el pueblo, los judíos, que eran las 2 tribus, Judá y Benjamín, tenían a Dios y después volvían, caían, hasta que Dios también le dice, si no se arrepienten, si no se vuelven a mí, los voy a castigar. Dios los castigó, los llevó a Babilonia 70 años, volvieron, y cuando usted lee Nehemías y Esdras, ya al final, ya está acabando la labor de Nehemías y Esdras, ya se están volviendo nuevamente al pecado. Ni siquiera ha terminado las funciones que Dios le da, principalmente a Esdras, y el pueblo está pecando contra Dios. Ayer, Carlos Jesús hablaba con Carlos Gabriel sobre si Dios quitara a Satanás, ¿no?, como un opositor, ¿eso sería una bendición para los cristianos, para los creyentes, para el mundo? No, hermano. El problema no es Satanás. El problema somos nosotros cuando no tenemos fe en Dios, cuando no tenemos confianza y no dependemos de Dios. Así Dios quita a Satanás. Si no tenemos comunión con Dios, si no somos agradecidos a Dios por las cosas que Dios hace, igual vamos a seguir pecando, hermano. ¿Me entiendes? Aquí Pablo en 1 Corintios, en capítulo 10 hacia adelante, Pablo demuestra. ¿Te imaginas que un pueblo va a salir al desierto? En un desierto no hay nada de nada. No hay nada de nada. Hay solamente arena o tierra o cerros sin agua, sin sombra. Ahí, y cómo Dios aparece de un momento a otro y le pone una nube. Y hace que haya siempre el lugar donde se establece roca. Y de esa roca Dios saca agua. Es decir, algo inaudito, ¿no? Es decir, para demostrando, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Y cuánto más ahora, amado hermano, que Él ha provisto a su Hijo Jesucristo para liberarnos del pecado? Pero tuvo que ir a morir ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Para libertarnos. Por eso que es tan importante tener y estar conectado con Dios. Ser participantes, activos. Cuando estamos en la iglesia, así haya o no haya mesa del Señor o cena, o cuando tú estés en tu devocional particular, personal, o cuando tú estés o estemos solos y nadie nos ve, adoramos a Dios, tenemos reverencia a Dios, respetamos a Dios, honramos su nombre. ¿No? La palabra acción de gracia significa
Eucaristía. Antes la cena del Señor se le conocía también como la Eucaristía. Y es comunión. Primero, ¿con quién? Con Dios. Tú y yo no podemos participar de la mesa del Señor y la cena del Señor si no tenemos comunión con Dios. Si nuestra comunión está clara, ¿me entiende? Es horizontal. Y yo no puedo participar de la cena del Señor si yo tengo problemas con alguno de ustedes o con algún prójimo, ¿me entiendes? Vertical y horizontal. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe? Por eso el Señor Jesús dice, si tú tienes que dejar tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, estoy parafraseando, de que alguien tiene algo contra ti, alguien tiene algo contra ti, no es que tú estés mal, sino esa persona está mal contigo. Y tú para esa persona eres una piedra de tropiezo y tú no sabes que tú eres una piedra de tropiezo para esa persona, tú anda, busca a esa persona y pídele perdón. Tú no has hecho nada. Y tú has ido delante de Dios, te has humillado, le has preguntado al Espíritu Santo y no encuentras nada de nada, pero no sabes por qué esa persona tiene problemas contigo. Tú vas y lo buscas y le pides perdón. Mire, Jesús está hablando, ¿no es cierto? Miren la importancia de la cena del Señor. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces Jesús agarró el pan. Ya Jesús ya no es el dueño de la casa, es Jesús profetizando de lo que va a pasar en la cruz. Está profetizando y hace lo mismo, agarra el pan y después que termina de bendecir, agarra y lo parte, ¿no? Y él se queda con una parte y lo demás, el pan comienza a circular, ¿me entiende? El pan comienza a circular. Ahí está actuando también una acción profética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú, al participar del pan, que es Cristo, el objetivo es que tú conozcas a Cristo y después compartas a Cristo con los demás, que tú prediques a Cristo. Porque es una de las cosas que hacemos es tener memoria, porque lo tercero es tener memoria o recordar. Lo primero es participar, lo segundo es acción de gracia, lo tercero es tener memoria. Es decir, nosotros tenemos que tener memoria ¿de qué? El Señor está hablando a través de Pablo, memoria a los corintios de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Ya les he dicho, así que quitémonos de nuestra mente que los corintios no conocían el Antiguo Testamento, conocían muy bien, porque Pablo les había enseñado. Pablo estuvo más de 2 años en Corinto enseñándole la palabra de Dios. Y Pablo fue preparado para eso. Y tenía esa capacidad de parte de Dios. Entonces, Pablo le está haciendo recordar lo que era la Pascua, pero cómo el Señor lo está innovando, lo está transformando y está haciendo que ya no es el Cordero, sino ahora es el pan de vida, que es Él. Que Él va a ser, aunque Él no fue partido en la cruz, pero lo que va a suceder con Cristo en la cruz del Calvario es que Él va a morir por nuestros pecados. Y ese partir es la expiación o el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, es la sustitución que Él toma en nuestro lugar en la cruz del Calvario, ese cuerpo es el que es crucificado. Ese cuerpo, ¿me entiende? En ese cuerpo va a venir todos los vituperios. Y aún, como se decía en la escuela bíblica, aquellos que estuvieron en la escuela bíblica, en ese madero Jesús fue declarado maldito, porque llevaba todas nuestras maldiciones. Los malditos éramos nosotros, porque nosotros sin Cristo somos malditos. ¿Qué es lo contrario a maldito? Benditos. En Cristo Jesús somos benditos. Sin Cristo somos malditos, ¿me entiende? A veces duele, ¿no?, decir esta palabra. ¿Cómo usted puede decir que una persona es maldita? Eso es lo que dice la palabra, pues. ¿Qué es lo contrario a bendito? Maldito. Pero ahí Cristo Jesús tomó todo. Ahí, por eso que Él agarra este pan y diciendo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, dice Jesús. No es el cuerpo
no, que aquí se está convirtiendo en el cuerpo físico. No, no, Él está simbolizando su cuerpo, que va a ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice, no, porque que por vosotros, por ustedes, por mí, por ti, es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es importantísimo, amado hermano. Esto es una de las cosas más importantes, por eso que Pablo lo repite. Hacer esto en memoria de mí. Es decir, venga. Una de las cosas que John Stott dice, ¿no? Tú en la cena ves, oyes y le pide al Señor entender lo que está pasando. ¿Por qué tienes que entender la importancia de la cena del Señor? No solamente es ver, no solamente es oír. Muchos de nosotros sabemos mucha palabra, hermano, de verdad. Yo sé que aquí muchos hermanos hasta me pueden rebatir porque saben mucha palabra. El tema no es eso. ¿Vives esa palabra? Cuanto más sepas y no la vives, no vives de acuerdo a la dignidad que Dios te ha dado. Te estás volviendo indigno. No estás viviendo dignamente. ¿Me entiende? Por eso que Él habla de dignidad. Dios quiere que Dios nos ama tanto, hermano. Nos ama tanto Dios que cuando Él nos salva y nos convierte en sus hijos, nos hace personas dignas. Para que podamos, porque Dios no puede recibir adoración y alabanza de alguien indigno. No podemos venir indignamente a participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Él se encarga de transformarnos. Por eso que tenemos que hacer memoria. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? No solamente la salvación, sino todo lo que viene conjuntamente con la salvación. Y todos los planes y propósitos que Él tiene para tu vida, para mi vida. Haz memoria. Y a veces es como Pablo. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Qué éramos antes de venir a Cristo? Como decía Pablo, yo el primero de los pecadores. Yo, decía Pablo. Pablo tenía una pasión tan santa por Dios que él se consideraba el más grande de los pecadores. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros, hermano. Porque el día que tú y yo te creemos de que sí, bueno, yo era un pecador, pues sí, pecaba. ¿Amas poco? ¿Por qué? Porque consideras poco, pues te considerabas que eras casi justo, casi. Si no fuera por el casi eras. Entonces el Señor te dio un empujoncito nomás para que ya seas justo, ya, para que seas santo. Eras casi santo, eras casi salvo. Y el Señor vino y te empujó ya. Ahora soy salvo. Ese casi lo quitó, ¿no, hermano? Éramos tan igual como el hijo pródigo, que el Señor tuvo que volverlo en sí, volverlo a la conciencia. Todos, hermano, todos. Yo el primero. Yo no sé cómo tú te consideras. Pero si valoramos y recordamos de dónde Él nos rescató, de dónde Él nos salvó, para nos vida eterna. Algunos les ha sacado una condición increíble. Enfermos, en un hospital, en una cama, con una enfermedad incurable o con situaciones X. Otros viviendo una vida depravada. Pero ninguno, hermano, ninguno vino a Cristo sin haber sido marcado por el pecado, sin haber tenido como dueño o rey a Satanás, sirviéndole a él, siendo esclavo de sus deseos y sus pasiones. Por eso que hay que recordar, dice, no, haced esto en memoria de mí, mírenme a mí, dice Cristo, hagan memoria de mí. Yo tuve que encarnarme, yo tuve que ser semejante a ustedes, tomar la condición de hombre. Yo tuve que hacerme pobre, humillarme hasta lo sumo y morir en muerte y muerte de cruz. ¿Quién moría ahí? Solamente los malditos. Y Cristo murió por eso. Por eso es importante la cena del Señor. Aún la misma mesa en la cual participamos debe solamente ser exclusivamente para eso, nada más. Dios nos ayude, hermano, a darle lugar a las cosas. A veces decimos, no, estas cosas son cosas. No. Si son cosas, tú también eres cosa. No nos cosifiquemos, ¿me entiendes?
Las cosas que le dediquemos, las consagramos para Dios, son para Dios. ¿Entiende? Este lugar, yo sé que no es el templo de Dios, pero es el lugar donde reunimos. Y aquí está, aquí se hacen cosas que solamente sirven para honrar y glorificar el nombre de Dios. Aquí no es para hacer escándalos, para causar, no. Eso es importante. Pidámosle al Señor. ¿Y cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Seguí Pablo, dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, ¿no? Mire, al comienzo se cree, ¿no?, que la iglesia agarraba y era un compartir, era una comida que se hacía la cena. Comían, comenzaba, como dije, ¿no?, como hemos dicho, el pan, y ahí comenzaba y se comía. Y había varias copas, ¿no? Y al final, ya el dueño de la casa y el invitado al final agarraba la copa. El dueño de la casa le pedía. Ahora, el dueño de la casa es el Señor. El invitado también es Él, ¿me entiende? Por lo tanto, Él agarra, innova esa costumbre judía. Porque antes lo hacía el dueño de la casa y se la daba a alguien. No, Jesús es el dueño de nuestra vida. Y nosotros, Él ha tocado la puerta de nuestro corazón, ha tocado la puerta de nuestra vida y nosotros le hemos invitado a que Él entre, ¿entiende?, a morar. Por eso que Él agarró y dijo, esta es la copa en mi sangre. Este es el nuevo pacto, en mi sangre. Es decir, que está diciendo que había otro pacto, el antiguo pacto, pero este es el nuevo pacto. Ya no va a ser con sacrificios de animales, ahora va a ser en mi sangre. Y acá no va a decir lo mismo, haced esto en memoria de mí, dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por eso es el pan y la copa. Ahora, la copa que contenía el vino, ¿no? Pero en este caso Jesús está diciendo, estoy transformando todo, estoy cambiando todo. Ahora, este nuevo pacto es en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, una de las cosas que está sucediendo es que nosotros estamos renovando nuestro compromiso con Dios. Estamos renovando nuestra fe en el Señor. Hay muchos que creen esto de verdad, hermano, que esto se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Entonces, cuando yo lo como, algo especial está pasando en mí. Cuando tomo, wow, algo más especial está pasando en mí. No, hermano. Esto sigue siendo pan y lo otro sigue siendo jugo de uva o vino. No cambió. No hubo ni un cambio en los componentes. Pero sí, a la hora que tú y yo oramos por ello y lo consagramos, algo particular va a pasar. Es como tú y yo, cuando venimos a Cristo y Dios nos salva y nos convierte, una de las cosas que hace la persona que nos lleva a Cristo, que hace, es orar por nosotros. Esa oración, pero tú primero oras confesando tus pecados y esa persona ora por ti y te presenta delante de Dios. Ya Dios te ha recibido como hijo, ya tú eres hijo, pero esa persona ora por ti. ¿Me entiendes? Y esa oración es muy importante. Y muchas veces esa oración marca tu vida. Es como la de Pablo, ¿no es cierto? Cuando llega a Ananías, Dios le manda con un mensaje y recibe esa oración poderosa. Y Pablo lo cumple literalmente. Entonces, cuando oramos por ello, lo único que pasa es que esto tiene una transsignificación. ¿Cómo se llama? Transsignificación.
no es transubstanciación, sino que esto llega a tener un significado muy particular y especial porque ya es apartado, ya es consagrado. ¿Para quién? Para los santos que van a participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Por eso estoy diciendo, y eso es lo que está sucediendo, y Pablo está enseñándole y le está diciendo: no quiero que ustedes vuelvan a tener esta diferencia entre los hermanos. No quiero, y si tú vas a Primera de Corintios y comienzas a recorrer Primera de Corintios para llegar al capítulo 11, Pablo ha hablado muchas cosas. Por ejemplo, las divisiones. No quiero que tú vengas con un espíritu de división a la cena del Señor, a la mesa del Señor. No quiero. Porque si tú vienes indignamente. No quiero que el esposo y la esposa hace lo que quiere, el esposo hace lo que quiere. Así tampoco lo quiero. Y tú repasas. ¿Cuántas cosas más ha trabajado Pablo aquí? Y va a trabajar la administración de los dones. No quiero que ustedes estén falseando los dones. No quiero que los dones se practiquen sin el amor. No quiero que tú vengas a participar de la Santa Cena y no crees en las doctrinas principales de la resurrección, de la salvación y cuestiones, las doctrinas principales. Porque tengo que tomar todo lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. ¿Me está entendiendo? Porque Pablo, cuando le escribe, le dice los llamados a ser santos. No le dice santos. Pablo no le dice a los corintios. Es la única carta que Pablo le escribe y dice los llamados a ser santos. Porque había un desorden terrible. Había mucho desorden en la iglesia. Y en medio de ese desorden había este problema de la mesa del Señor, de la Santa Cena. El apóstol está siendo usado por Dios para ordenar, como también el Señor quiere ordenar la mesa, su mesa. Vuelvo a repetir, no es un altar, es la mesa del Señor. ¿Quién está sirviendo? El Señor. Aquí está el Señor, amado hermano. Aquí está. Pero Él se acerca por aquí y ya esto no se convierte en la sangre y el cuerpo. No. Sigue siendo lo mismo. Solamente que ahora tú le das, ya ha sido consagrado. Y eso cuando tú vas a comer el pan, o en este caso la galleta, tu fe va a ser renovada. Tu confianza en Dios. Cuando tú tomas la copa, vas a recordar el pacto de que tuvo que Jesús morir por ti y derramar su última gota de sangre en la cruz del Calvario, todo para que tú y yo podamos tener comunión con Dios. ¿Me entiende? Por ejemplo, si alguien no participa de la cena del Señor, es porque está delante de Dios indigno o está en pecado y sabe que no debe participar, no quiere renunciar a su pecado o no ha querido ponerse a cuenta. Pero alguien que dice y tiene otra teología, otra doctrina acerca de la cena del Señor, es un divisor. ¿Me entiende? Está dividiendo a la iglesia. Porque hay personas, hermano, que no participan de la cena del Señor porque ellos están bien, pero ellos consideran que no pueden participar. Porque ellos mismos se han analizado y se dan cuenta, no, yo estoy mal. Y realmente no tienen ningún pecado, pero para ellos están mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Que tú tienes más autoridad que la palabra de Dios? ¿Tú tienes más poder que Dios? Porque si Dios te ha perdonado, te ha restaurado, ¿tú no crees que Dios te ha dado eso? Porque ese es el problema, ¿no? Hay gente que no se perdona a sí mismo. Y a Dios lo ha perdonado, se han arrepentido y Dios lo ha perdonado. Entonces, ¿qué? ¿Son más que Dios? Así es el mismo problema. Entonces, ese tipo de hermanos lo que causa es división en la iglesia. ¿Me entiende? Eso es también ser indignos. Y es mejor que no participen. Porque si tienes espíritu es mejor que no participe hasta que se arrepienta y se convierta. Realmente, de repente ni convertidos están. Porque ellos creen que por las obras se salvan. Porque ellos no, hice esto, hice lo otro, Al final, estoy bien, entonces participo en la Santa Cena. Entonces, no, hermano. Dice,
El que te prueba, el que nos prueba a nosotros, pruebes a sí mismo, dice Pablo, es el Espíritu Santo, que agarra la palabra y nos hace entender. Y termina Pablo diciendo, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, aquí Pablo ya nos lleva hacia el futuro. ¿Me entiende? Y él afirma que Cristo vendrá por segunda vez. Tenemos que anunciar la muerte de Jesús, porque el objetivo es, está bien, participar de la Santa Cena, lo hiciste con reverencia, adorando al Señor con reverencia, con respeto, con honra, con temor a Dios, y sales y te vas y sigues tu vida normal como siempre y no predicas el Evangelio, no anuncias acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que es el comienzo de toda persona que comienza su carrera cristiana, cuando se arrepiente de sus pecados, para algún día él pedir bautismo y después participar de la cena del Señor. Si no hacemos eso, hermano, no hemos entendido lo que es la cena del Señor. No lo hemos entendido y no lo estamos viendo. Solamente somos espectadores pasivos. Vemos, oímos, pero no entendemos. No lo aplicamos a nuestra vida. No lo vivimos. Por eso es importante renovarse. Dios nos ayude y nos haga entender en este tiempo la importancia de adorar a Dios. Es trascendente adorar a Dios. Y que cada vez que nos reunamos para compartir la cena del Señor, sea para proclamar que Él vive, que Él murió en la cruz del Calvario, pero así también resucitó y vendrá con poder y gloria a levantar a su iglesia, a los santos, a los adoradores, a aquellos que andan dignamente delante de Dios. Padre, delante de ti venimos, Señor, para pedirte misericordia, para pedirte a ti, oh mi Dios, que nos bendiga, Señor, que podamos entender, después de oír, después de ver y oír, Señor, podamos entender tu palabra, para vivirla, Señor, para ser hombres y mujeres participantes, congregantes, hijos tuyos, siervos tuyos activos, proclamando tu muerte gloriosa, Cristo, en la cruz del Calvario, tu encarnación, muerte, resurrección, Señor, y tu pronta venida a levantar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Oh Señor de la gloria, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, también estos elementos que simbolizan, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor, para que en acción de gracias todos participemos, Señor, del cuerpo y la sangre de Cristo, para reafirmar nuestra fe, nuestra dependencia de ti, Señor. Sobre todo, Señor, siempre dándote gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás por nosotros. Señor, recordando, teniendo memoria de la obra tuya, Cristo, que la cruz del Calvario, teniéndose memorial, grandioso y glorioso, pero también confraternizando como hermanos, porque aquí hemos venido a confraternizar, Señor, como hijos suyos, sin hacer acepción de personas, para decir que tú reinas y gobiernas y que nos has salvado a todos con el mismo precio. Bendecimos este alimento, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a... Aleluya. Alabemos al Señor, amado hermano.
Hermanos, en el mismo sentir nos ponemos en oración, hermanos. Hay que presentarnos delante del Señor con un corazón sincero, un corazón quebrantado, y analicémonos cada uno como estamos, como decía la palabra. Analicémonos cada uno para que no seamos juzgados. Y con ese mismo sentir que hubo en Cristo, pongámonos en oración, hermanos. Aleluya. Oh, Shiri Kamasa. Oh, Santo. Gloria a Dios. Oh, Gloria a Dios. Ramasaya, Santa Ramasaya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Haz memoria. Hagamos memoria de nuestro Señor. En memoria de mí, dice. Todas las veces que bebieres, haz memoria de mí, dice el Señor. Cada uno de los que están aquí, si son salvos en Cristo, hagan memoria, hagamos memoria de lo que Él ha hecho con nosotros. Y lo está haciendo y seguirá haciendo. Y pídele, Señor, hazme entender el gran significado de la mesa del Señor, de la Santa Cena, para aún crecer en la fe, crecer más conociéndote a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obra en mí, Señor, obra en mí. Si últimamente me he aislado de mis hermanos, algo está pasando en mí, porque tú quieres que tengamos comunión los unos con los otros, porque el resultado de la muerte tuya en la cruz del Calvario, al ya aceptar mi condición pecadora y arrepentirme y entregarme en fe a ti, tú has hecho de mí un hijo tuyo, mi Dios. Y yo no estoy solo, tengo muchos hermanos, pero últimamente me he aislado, no estoy teniendo comunión. Oh, Sharamasaya. Oh Dios, rompe todo aquello, que haya unidad, porque la Santa Cena, la cena del Señor, la mesa del Señor los convoca a Cristo. Y al estar en Cristo, Él nos une a Él. Y al estar unidos a un Cristo, me uno a mi hermano. Me uno a Él. Me uno a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.